Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Hoy es la fiesta de mi parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y me he animado a adentrarme en uno de los pasajes que creo que es de los peores entendidos de todo el Evangelio, al menos por la gente de a pie. Y es que leer la Biblia desde una traducción, dicen los rabinos, es como besar a tu novia sin haberle quitado el velo. Esto sucede por varias razones. La primera es que en la mayoría de las ocasiones estamos leyendo una traducción interpretada. En ella, sin muchas veces quererlo, el sentido del texto suele ir acompañado de la interpretación personal del propio autor, influenciado a su vez por el contexto, las ideas, los usos y la época en la que vive. Cuanto más cuando lo que se traduce es una traducción de otra traducción de otra traducción de otra traducción. La segunda es que el significado de las palabras de nuestra propia lengua pues va evolucionando con el tiempo y a lo largo de este puede adquirir significados más amplios o al revés, más estrictos y focalizados o incluso diferentes. Esto sucede por ejemplo con la palabra cumplir que yo he usado al leer este evangelio al principio del vídeo. Para nosotros hoy en día cumplir se basa más en la realización externa de una serie de normas, sin que haya necesariamente una aceptación interior de las mismas. Por eso podemos encontrarnos con cristianos que cumplen con las normas de la iglesia cuando están en ambientes de iglesia, pero cuando salen de las cuatro paredes de una iglesia viven como el resto de los paganos, siguen pensando y comportándose como el resto del mundo que les rodea. Nos encontramos cristianos que se asustan por cualquier fanático del fin del mundo, por profecías de los últimos tiempos, o que simplemente se escandalizan también por las desgracias que ven en el mundo. O cristianos que se dejan llevar por ideologías políticas absurdas, comunismo, capitalismo, feminismo, LGTBismo, tradicionalismo, progresismo, o que se guardan rencores y odios entre ellos, que se denuncian y llevan a juicios y tribunales por cualquier cosa, especialmente cuando hay dinero de por medio, que se meten en peleas familiares, laborales, eclesiales, sociales, que defraudan al Estado, que mienten, que roban, que traicionan, que ponen fin a la vida de los no nacidos o a la de los abuelos y enfermos que no tienen curación, que se acuestan con quien quieren, que se casan sin discernimiento, que se divorcian a la primera de cambio, que se pelean por los hijos y muchos etcéteras más. Es la famosa burla popular de la palabra cumplimiento, que por un lado cumplo y luego por el otro miento. Cumplir, complere en latín, consistía originalmente en llenar algo del todo. De hecho, esto se conserva en su participio, la palabra completo. Así, si quisiéramos conformarnos con la traducción interpretada de este pasaje que usé antes, en el que aparecía el verbo cumplir, debemos saber que Jesús no se está refiriendo a un cumplimiento externo de nada, sino a que nos dejemos llenar interiormente y completamente por lo que la palabra de Dios es y nos revela, acogiéndola interiormente, dejando que ella condicione nuestra forma de ser y que motive nuestros pensamientos y nuestros actos. Ahora bien, aquí viene lo curioso. En el griego original Jesús responde menún, Macario y Joiacuntes ton logon tu ceu, kai filásontes. La expresión menún, origen del verbo latino maneo, permanecer, expresa la reafirmación de un comentario, al que luego se añade algo más. Jesús no dijo ni antes bien, ni más bien, ni no sabes lo que estás diciendo porque en realidad es esto, ni cosas por el estilo. La traducción más cercana a nuestro idioma sería eso es, además te digo. Jesús aceptó totalmente el halago de aquella mujer hacia su madre. Es decir, reconoció públicamente que el vientre que lo llevó y los pechos que lo amamantaron eran benditos. Lo que hizo fue ampliar ese halago para invitarnos a imitarlo, a entrar en otra forma de gestación y de alimentación también benditas, a acoger en el propio vientre espiritual a Jesús, el Verbo, la palabra de Dios, y a protegerle y alimentarle para que pueda crecer y realizar su misión. De la misma manera en que físicamente lo hizo la Virgen María. ¡Ay, pero cómo hago esto! Pues dice Jesús, joiacuntes, los que escuchan, pero en el sentido semítico de la palabra,
Jesús era judío, no griego. En este contexto, escuchar consiste en permitir que el sentido de una palabra que viene de fuera, y no solo su sonido, penetre en el interior de nuestro ser, de nuestra mente, afectando a nuestro entendimiento y aportándonos algo que antes no teníamos. Y luego añade, caifilásontes, los que guardan, los que conservan, los que custodian, los que protegen, los que ponen a salvo. Una palabra que más tarde en latín traducirá por custodium. Filásontes deriva de filé, rama, raza, clan, familia. A su vez de filon, hoja, brote. A su vez de fío, germinar, engendrar, brotar, dar a luz. Y es que el problema de la traducción cumplir es que nos termina siempre llevando a una relación legal, judicial con la palabra. Jesús quiere llevarnos a una relación filial, casi diría que maternal, con la palabra de Dios. Nos está invitando a imitar a su madre. Ella dejó que otro le hablara, el ángel Gabriel. Creyó y aceptó su mensaje e inmediatamente quedó embarazada. Y este embarazo le produjo cambios físicos en su cuerpo y en su forma de ser, de vivir y de comportarse con los demás. Es decir, que María se dejó enseñar y dar forma a sí misma por la palabra de Dios. Tuvo que cambiar de vida para no poner en riesgo el embarazo que tenía. Luego, 9 meses después, parió en un pesebre y acogió a ese niño en su familia y me imagino que lo besaría, lo abrazaría y, obviamente, lo alimentó con su pecho. Ya que Jesús, aun siendo Dios mismo, no era capaz de hacer nada por sí mismo, no podría haber sobrevivido por sí mismo. Luego María fue observando cómo crecía el niño Jesús, cómo se volvía cada vez más sabio, más guapo y finalmente aprendió que no podía controlarlo y que debía dejarle realizar su misión. ¿Ves el paralelismo? Nuestra relación con la palabra debe ser similar al acto de engendrar, gestar, parir y cuidar a un bebé mientras observamos cómo crece y al final le dejamos ir, le dejamos ser él. Y este bebé es Jesús mismo, la palabra de Dios hecha carne. La mujer bendijo el vientre de la Virgen María, el útero de nuestra madre, aquel que llevó 9 meses al niño Jesús. ¿Y qué es el útero? Pues el lugar donde penetra el esperma del varón para fecundar el óvulo de la mujer, y en el que luego se alojará el cigoto y comenzará a desarrollarse. Y resulta que los padres de la Iglesia nos enseñaron que la palabra de Dios es el logos espermáticos, el esperma del logos, del verbo, de la palabra de Dios hecha carne. Es decir, que Dios fecunda en nosotros una nueva vida por medio de su palabra, que no es una idea o concepto, sino su acción directa, irrumpiendo en nuestra propia vida, en nuestra propia historia personal. En el contexto semítico, la palabra no es vista como un concepto o como un conjunto de letras, sino como un poder, una fuerza capaz de producir cambios en la realidad, según, claro, de dónde venga. Si proviene de Dios, la palabra tiene un poder ilimitado, capaz de transformar la realidad totalmente. Si proviene del hombre, tiene un poder parcial, limitado, pero también real. Por eso son tan importantes las palabras que usamos y cómo las usamos con los demás. Y la palabra de Dios no es solo la Biblia, la Escritura, sino Dios actuando en todo lo que nos ocurre a lo largo de nuestro día a día. La Biblia es la ayuda, la guía que Dios nos ha dado para que podamos distinguir su acción y su poder de la acción y el poder de las fuerzas del mal, ya provengan de nuestro propio pecado, del pecado de los que nos rodean o del de los demonios. Pero es que la mujer también bendijo el pecho de la Virgen María, el pecho con el que ella alimentó a Jesús para que creciera sano, sin ningún trastorno alimenticio ni de crecimiento, para que pudiera convertirse en un jovencito hecho y derecho, y luego pues en un hombre en toda regla. Con el pecho también lo acunó, para que supiera que Jesús era bienvenido, que era amado, que era querido por sus padres, y así pues no creciera con ningún trastorno afectivo ni de conducta. Y con su pecho lo calentó para que el frío no lo hiciera enfermar ni lo pusiera en peligro de morir, sobre todo en la etapa más complicada de la vida de Jesús. Jesús, al acoger el comentario inspirado de esta mujer sobre el vientre y el pecho de su madre, aprovecha para invitarnos a entrar en la misma bendición que recibió su madre, invitándonos a dejar que Jesús penetre con su palabra y su acción en nuestro interior, en nuestro vientre, para que su palabra fecunde nuestra vida y produzca cambios, no solo aquí, internos, sino también externos, cambiando nuestra manera de orar, de ser, de vestir, de actuar, de estar en un sitio o en otro, y de relacionarnos con los demás. Igual que le ocurrió a su madre. Y que como hizo ella, lo cuidemos con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, dejándole alimentarse de nuestro interior, de nuestro útero espiritual, y luego de la leche de nuestro propio pecho, para que no muera de hambre delante de nosotros, ni se detenga su crecimiento en nosotros, ni se produzca ninguna mutación. Y acunándolo una vez nacido para que sea consciente de que es querido en nuestra vida, bienvenido y amado por nosotros. Y protegiéndolo del frío, del
los virus, de la enfermedad, para no poner a ese Jesús recién nacido que habita en nuestro interior en peligro de muerte. Y lo perdamos para siempre. Uy, qué bonito todo esto, Dani. ¿Pero cómo lo hago? Pues no se trata de grandes hazañas, basta con atender a los verbos que usa Jesús. Acuo, escuchar, que no es oír externamente, sino prestar atención, percibir, experimentar cómo Dios actúa en todo lo que te sucede diariamente, dejando que el entendimiento de las cosas que te pasan penetre en lo profundo de ti y reforme y determine tu propia manera de ser, de pensar, de vivir. Y por último, filaso, vigilar, proteger, custodiar, para que nadie, ni el demonio, ni el mundo, ni tu carne, ni el escándalo de tu propia debilidad o bajeza moral te robe jamás la presencia de Jesús en tu vida, la certeza de su amor gratuito e incondicional y la esperanza que tienes puesta en su victoria definitiva sobre el poder del pecado y de la muerte que te afligen diariamente.